hecho perfecto en todo, hasta el día en que se halló en él maldad, porque se ensoberbeció, se llenó de orgullo a causa de su belleza. Fue el orgullo lo que llevó a Adán y Eva a comer del fruto prohibido. Ellos pusieron de lado el mandamiento del Señor y decidieron a desobedecer, transgredir, romper el mandato que nuestro Dios le había dado. La primera manifestación de la soberbia es esa intención. La palabra soberbia viene del latín supere y lo que significa es suficiencia. Nos creemos suficientes por nosotros mismos para hacer nuestra propia ley. Dejamos de lado la ley de Dios, dejamos de lado los mandamientos de Dios para nosotros colocarnos en una posición de suficiencia. Como que podemos gobernarnos a nosotros mismos y podemos decidir por nosotros mismos. Ese pecado en particular es el que Santiago va a estar tratando en la porción que va desde el versículo 11 del capítulo 4 al versículo 6 del capítulo 5, por tres ejemplos particulares: el juicio o la difamación entre hermanos, el planificar el futuro sin depender de Dios y el acumular riquezas en este mundo. Todas tienen un hilo conductor: la soberbia, el pretender colocarnos a nosotros en lugar de Dios. Y como ya habíamos leído en la clase anterior, la soberbia es un deseo mundano, por supuesto. Es un deseo de la carne que va a chocar de frente con la humildad y va a generar mucho conflicto. Cuando dos caracteres soberbios chocan, eso es una explosión. Alguien mira para el lado a sus hijos. Sí, son igualitos. Cuando dos caracteres soberbios chocan, eso genera una explosión porque nadie está dispuesto a ceder y eso genera conflictos y divisiones. La fe verdadera es contraria a los deseos pecaminosos de este mundo. La bendición de Dios, la gracia de Dios es contraria a la soberbia. ¿Qué dice el texto que habíamos estudiado en la clase pasada? Dios resiste a los soberbios. Dios se le opone, Dios está en contra, porque el soberbio peca de rebelde. Al soberbio se le añade, a la soberbia se le añade el pecado de la rebeldía, que no me quiero someter a la ley de Dios, quiero vivir de acuerdo a mis propias reglas. Eso es soberbia, eso es rebeldía. Y dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia, les provee de su favor a los humildes. Pero antes de entrar a nuestro tema, vamos a hablar un poco del contexto. ¿Dónde estamos? Para ubicar. Bueno, estamos en Santiago. Hace varias semanas atrás estamos estudiando la epístola de Santiago. Su nombre verdadero es Jacobo. Pasa del hebreo Jacobo a nuestro español Santiago, básicamente, pero es la misma persona. Es el hermano del Señor Jesús, hijo de José y María, el mayor de los hijos de José, porque Jesús no era hijo de José. Santiago era un hombre importante en la iglesia de Jerusalén, era pastor, se puede decir, de la iglesia en Jerusalén, y aunque al principio no creía en Cristo, el Señor se le apareció resucitado, dice Pablo en 1 Corintios 15, y él llegó a convertirse en una columna de la iglesia en Jerusalén, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 11. La audiencia de Santiago son judíos creyentes que estaban dispersos en medio del mundo
del Nuevo Testamento en escribirse, y su énfasis es el testimonio de la fe, o la evidencia de la fe verdadera. Santiago, como había dicho en otras ocasiones, se nos presenta como un joyero y nos da las herramientas para que nosotros cataloguemos la calidad de nuestra fe. ¿Sabe? Como medirle los quilates al oro. Similar a eso. Santiago nos va a presentar un grupo de herramientas, de instrumentos, de elementos para medir la calidad de nuestra fe, si nuestra fe es verdadera o es una fe falsa, si nuestra fe está muerta o es una fe que vive. Ese es el tema central de Santiago. Por eso nuestra serie se titula De la confesión a la acción, rasgos de una fe saludable. De la confesión a la acción, a Santiago no le basta con que nosotros nos llamemos creyentes o cristianos, y a nosotros tampoco debería bastarnos. Santiago quiere que nosotros entendamos cómo debe lucir nuestra fe y cómo nosotros debemos vivir en este mundo. Por eso nos habló de cómo debe lucir, estamos recordando lo visto anteriormente, cómo debe lucir nuestra fe frente a las pruebas. Ese fue nuestro primer punto. Frente a las pruebas, la fe verdadera persevera en sabiduría y humildad con gozo. Estas son las evidencias de una fe verdadera ante las pruebas. Perseverancia, resistencia. En sabiduría, humildad, aquí ya la palabra humildad empieza a aparecer, con gozo. La fe verdadera resiste la tentación en el amor a Dios. Capítulo 1 del versículo 12 al 18. La fe verdadera es dócil ante la palabra. Ven otra palabra para humildad. Es dócil ante la palabra de Dios. Y no solamente la recibe con mansedumbre, sino que también la aplica. La fe verdadera es misericordiosa, procura siempre el bienestar de los hermanos. Capítulo 2, del versículo 1 al 13. La fe verdadera se va a manifestar en obras. Las obras justifican la fe. Las obras muestra, evidencia la calidad de nuestra fe. Por eso dice que como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe que no se manifiesta por obras es una fe muerta, y una fe muerta no puede salvar a nadie. Santiago enfatiza que la salvación es solamente por fe, pero quiere que nosotros sepamos cómo luce la fe salvadora. Se va a manifestar por obras. La fe salvadora es incompatible con una lengua descontrolada. La fe salvadora nos va a llevar a controlar nuestra lengua, nos va a llevar a la madurez. Capítulo 3 del versículo 1 al 12. Y la fe salvadora, por último, se va a manifestar en sabia mansedumbre. Otra vez. La mansedumbre de la sabiduría, en la sabiduría que viene de lo alto, en la sabiduría que viene de Dios, no hay conflicto, no hay división. Ahora Santiago entra en el capítulo 4, lo vimos en la clase pasada, pero para los hermanos que no estuvieron. Y luego de decir que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, verso 18 del capítulo 3, Santiago va a preguntarse de dónde vienen las guerras. El fruto que es la justicia, si nosotros somos creyentes en Cristo, nosotros hemos sido justificados por la fe. Pablo lo va a decir después, en Romanos 5:1. Vamos a ser declarados justos por la fe. Esa justicia se va a manifestar. El fruto que es la justicia, que es una vida de rectitud delante de Dios, se va a sembrar en paz para aquellos que hacen la paz. En otras palabras, la santidad, la madurez no se desarrolla en medio del conflicto, es contraria al conflicto.
Por eso se pregunta Santiago, y ahora les invito a que lo estén siguiendo con la vista. Versículo 1, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O ignoráis que la Escritura dice, o pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Como dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os sobrevendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engañado, engordado vuestro corazón como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él nos hace resistencia. Wow. Primera nota aclaratoria. Santiago le está hablando a cristianos. Santiago le está hablando a cristianos. Creyentes que habían dejado que sus pasiones tomaran el control de sus corazones, de sus miembros. Se habían dejado endurecer por la codicia, seducidos por los deseos del mundo, y manifestando esa soberbia, ahora se colocaban o tenían la actitud de difamar, calumniar a los hermanos, planificar sin tomar en cuenta a Dios, y retenían las riquezas que sus propios hermanos les habían producido. Ojo, algunos comentaristas dicen que los ricos del capítulo 5, del 1 al 6, no son cristianos. Yo no coincido con eso, porque no tendría sentido que Santiago le escribiera una carta a un incrédulo, o una porción de su carta.
Esos ricos que Santiago les habla tan fuerte estaban sentados en la iglesia. Eran cristianos. Es importante que entendamos eso. Santiago estaba llamando a su audiencia al arrepentimiento, como lo vimos del versículo 7 al 10. Y ahora va a atacar 3 casos particulares que él sabía existían en la iglesia, porque él conocía esta audiencia. Santiago es un pastor. Y va a atacar 3 casos particulares, manifestaciones claras de la soberbia del corazón de ellos. En primer lugar, la calumnia. Se calumniaban unos a otros. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú, hablando de cristianos, juzgas a la ley, no eres un hacedor de la ley, te has vuelto juez. Ahí la palabra para murmuración es una palabra muy interesante. Tiene la raíz griega diabolos, o sea, diablo. Esa palabra donde viene nuestra palabra diablo. Diablo significa literalmente el calumniador. Aquel que calumnia. ¿Qué es una calumnia? Aquel que levanta una falsa acusación contra otra persona con el propósito de hacerle daño. Está relacionado con el chisme. ¿Qué es el chisme? Cualquier dicho, ya veo alguna cara. El chisme es cualquier dicho de alguien, bueno o malo, o verdadero o falso, cualquier información verdadera o falsa. La calumnia básicamente siempre es falsa. El chisme no. El chisme puede ser algo verdadero, ¿verdad? Pero que lo compartimos con un tercero a fin de modificar su opinión sobre un segundo. En otras palabras, un chisme que yo tengo del hermano Efraín, algo que hizo el hermano Efraín o no, pero que yo se lo cuento a Antonio para que Antonio piense mal de Efraín. Si tú te enteras de lo que hizo Efraín, puede ser verdad o no, pero mi intención es ayudar a Efraín en su problema. Mi intención es que Antonio piense mal de él. No era tan bueno. Perdón, hermano, que te tome directo. Para que entendamos, eso es un chisme. Eso es un chisme. Y eso es lo que Santiago está atacando aquí. Dice Santiago, cuando ustedes murmuran, hablan bajito de otros. Que no te oiga de hermano. Cuando ustedes murmuran de otros, ustedes están tomando la actitud del diablo. Porque el diablo hace eso, el diablo susurra para acusar, es mentiroso, es calumniador. Eso es la actitud del diablo. El chisme no es un defecto del carácter. Pastor, pero usted sabe que la curiosidad, ¿no? Hay debilidades. El chisme no es un defecto del carácter, el chisme es algo diabólico. Hablar de otra persona malintencionadamente. Porque si el hermano tiene un problema, si el problema lo tiene él, ¿qué hago yo yendo a hablar con el hermano de él? ¿Va a resolver el problema? No, porque tengo que hablarle con el hermano que tiene el problema para ayudarlo. Pero la murmuración no le hace con la intención de ayudar. No, si yo voy a hablar con el hermano, mire hermano fulano, usted que conoce mejor al hermano mexicano, mire, acompáñeme a hablar con él para resolver una situación. O ora por mí porque tengo que ir a hablar con él para... Eso es otra cosa. Yo estoy teniendo la disposición de ayudar, de resolver el problema. Yo no estoy regando chismes. Él no es lo mismo. A propósito, Santiago no está atacando y juzgar. Uno dice, bien pastor, ¿podemos juzgar? Mejor no
No somos legisladores ni jueces. O alguien puede sacar ese versículo. No, a mí nadie me puede juzgar en mi vida o en lo que yo hago, porque solamente Dios me juzga. Solo Dios puede juzgarme. Mira, prefiero ser juzgado un poquito antes, porque cuando Dios nos juzgue, ya no va a haber vuelta atrás. Que nos juzguen ahora las personas, bien intencionadamente, por supuesto, es una ayuda. Es una ayuda. Y de hecho, si somos honestos, o si de verdad queremos servir, no importa las intenciones, estos son de doble lado. No importa las intenciones por las cuales alguien nos está juzgando, debemos ser objetivos. ¿Es verdad lo que esa persona está diciendo? No me importa si se lo comentó a Mengano, a Sultano, es el problema de él. No me importa si me lo dijo de una manera incorrecta, si me gritó, si me habló mal, es el problema de él. ¿Con qué actitud nosotros debemos recibir los juicios y las críticas? Me estoy desviando un poquito, pero quiero aclarar eso. ¿Es verdad lo que dice o no? No podemos justificarlo. Si es verdad lo que dice, él va a tener un problema con Dios por decírmelo de una manera incorrecta. Pero si es verdad, yo tengo un problema y tengo que rectificarlo. ¿Se entiende eso? Yo tengo que recibir la crítica con una forma correcta, de una forma objetiva. ¿Es verdad o no lo que dice? Si no es verdad, no tengo que preocuparme. Si es verdad, tengo que hacer algo. Pero bueno, yendo desde el otro lado, Santiago aquí está tomando algo que dijo Jesús. ¿Se acuerdan del sermón del monte? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el mismo juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Quizás nos encanta, ¿no? Hasta ahí. El problema es que el texto no se acaba ahí. El texto no se acaba ahí. Sigue diciendo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo, hipócrita? Y ahí nos encanta. No, a mí no me vengas a llamar la atención porque tú eres un hipócrita. El Señor dijo que no me puedes juzgar. No. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Sigue diciendo el texto no se ha acabado. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No le dejes la paja en el ojo de tu hermano. No. No digas, bueno, es que no lo puedo juzgar, allá él. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús dice: revísate primero tú. Y de esa manera ve a ayudar a otros. Es lo mismo que dice Pablo, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes los espirituales, restaurarle. No lo dejen así. Vayan y ayúdenlo. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ahí es donde está el tema de Santiago. Santiago lo que está condenando es el juicio destructivo. Es la murmuración hipócrita. Es la persona que se coloca en un grado de superioridad moral para condenar la vida al otro. No quiere ayudarlo, quiere destruirlo. Esa es la diferencia. No quiere ayudarlo, quiere destruirlo. Al colocarse en un grado de superioridad moral, dice Santiago, está murmurando de la ley y juzgando a la ley. Ha puesto de lado el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Ha puesto de lado la ley de Dios. Ya no juzga a partir de los principios de Dios, sino que él mismo se coloca como juez. Eso es lo que Santiago está diciendo.
si murmuramos, si juzgamos en el sentido de condenar a otro, en el sentido de, con el propósito de destruir a otro, desde una posición de superioridad moral, como si nosotros nunca fuéramos a caer y nunca nos viéramos en la misma situación. No, este que es un pecador. Esa es la actitud de fariseo. Dice Santiago, te has convertido en un juez de la ley, ya no en un hacedor. Y déjame decirte que solamente hay un juez y un legislador. Solamente hay uno que ha dado la ley, que ha provisto la ley. Solamente uno puede salvar y destruir permanentemente. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Para juzgar, abro paréntesis, destructivamente, cierro paréntesis, al otro. Estás tomando el lugar de Dios. Eso es la soberbia del corazón. Mirar por encima del hombro a la otra persona. ¿Por qué ha caído? ¿De dónde? Alegrarse con la caída de otros. ¿De dónde? ¿Quién eres tú? No. Con espíritu de mansedumbre. No lo dejes allí. Porque más adelante en el capítulo, al final del capítulo 5 dice, si alguno de entre ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver, sepa que el que haga volver a algún pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de la muerte un alma. No lo dejes. No lo dejes hundirse en el pecado. Ve y restáurale, pero con una manera correcta. El propósito del juicio de la iglesia, porque la iglesia se está llamada a juzgar. 1 Corintios capítulo 5, capítulo 6, Mateo 18, 15. Jesús dice en Mateo 18, 15, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te ha oído, ha ganado a tu hermano. Si no te oye, ve aún con 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oye a ellos, tira a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, ahí se acabó. Tenlo por gentil y publicano. Pero veo siempre con el propósito de restaurar, de menor a mayor. Si tú sabes que alguien hizo algo mal, acércate. No llames a más nadie tiene que enterarse. No vengas al pastor. No tiene que enterarse en ese momento todavía. Por amor al hermano, protege su nombre, protege su buen nombre, su dignidad. Mira, mi hermano, te vi haciendo esto. Quiero conocer tu versión, porque yo puedo haberme equivocado en mi juicio. Y te pido perdón si te juzgué equivocadamente. Pero si tú lo hiciste, mira, tú has pecado en contra de la palabra de Dios por esto. Pero yo quiero orar por ti, porque yo estoy en la misma situación, yo también tengo luchas. ¿Viste qué gran diferencia? A decir, no, porque el hermano fulano de tal hizo tal y tal y no sé qué cuál. Se no es cristiano. ¿Tú quién eres? Has tomado el lugar de Dios. Has tomado el lugar de Dios. Solamente Dios puede salvar y perdonar. Su iglesia, escucha esto, la iglesia tiene las llaves del reino, de eso vamos a hablar después, para poder admitir como creyente a alguien en base a su testimonio y fe, y para poder expulsar a alguien, excomulgar a alguien en base a su testimonio y fe, si la persona ya no tiene testimonio y persevera en su pecado. Es solo la iglesia quien puede desconocerlo y expulsarlo, y aún ni siquiera ese juicio es permanente. Si la persona se arrepiente, ¿de qué se tiene el deber de recibir la derrota?
¿Por qué se pasa el arrepentimiento? Solamente uno puede cerrar y perder permanentemente. Nadie puede decir, este no tiene perdón de Dios. Eso es soberbia, tomar el lugar de Dios. Vamos ahora. Santiago nos está llamando al frente. Vengan acá un momento. Los que decís, y esto lo dice literalmente, Santiago había escuchado ciertos rumores o comentarios de estos creyentes, probablemente hablando de comerciantes cristianos. Vamos ahora, los que decís, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, haremos negocio y prosperaremos. Entonces Santiago, vengan acá. Los que ahora están diciendo, mira, nosotros tenemos planes de ir a tal lugar, hacer esto, porque yo sí sé cómo funcionan los negocios. Y vamos a tener, se va a multiplicar por 10 puntos, voy a obtener tanto dinero si yo pongo tanto. Como el cuento de la lechera. ¿No saben el cuento de la lechera? Esto era una mujer que tenía una vaca, él la ordeñó, un cántaro de leche y lo llevaba al pueblo, pero lo que iba de su casa al pueblo empezaba a pensar, bueno, voy a vender a este cántaro a tanto y con el dinero que tome me voy a comprar otra vaca y voy entonces a tener 2 cántaros y así voy a negociar, voy a tener más vacas, me voy a comprar una casa, voy a tener tantos negocios, no sé qué, y en un momento de descuido estaba tan distraída que tropezó, se cayó y la leche se rompió. Y hasta ahí le llegaron los planes, el negocio. Pasa como el cuento de la lechera, dice Santiago. ¿Por qué ustedes hacen planes al futuro cuando ustedes no saben lo que será mañana? Y quieren robarse un año y dicen, mañana nos vamos a tal ciudad, vamos a estar allá un año, haremos negocio y vamos a prosperar. Cuando ustedes no saben qué les va a pasar mañana mismo. Ahora, Santiago no está en contra de los planes. Santiago no está en contra de planificar. Santiago tampoco está en contra de el hacer negocios o el hacer dinero, de la productividad. No está en contra del comercio. Santiago está en contra de los planes sin Dios. De que nosotros hagamos cosas con la arrogante idea de que el futuro es nuestro y nosotros podemos decidir punto por punto lo que va a pasar. Eso es la arrogancia. Solo Dios es el Dios del futuro. Isaías capítulo 30, versículo 1. Dice, para que vean que esto no solamente tiene que ver con el negocio, Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza a la sombra de Egipto. Dice, hay de aquellos que hacen planes sin contar conmigo, sin preguntarme, sin encomendar a mí sus caminos, como dice Proverbios capítulo 3. No son del hombre sus caminos, dice Jeremías, ni del hombre que camina en ordenar sus pasos. Eso le pertenece al Señor. ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago. Para que tú estés diciendo que tú eres dueño de tu futuro y tú puedes planificar de esa forma. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabes lo que va a pasar en los próximos 5 minutos. No tienes el control, no puedes retener un segundo de tu vida. Lucas capítulo 12. Jesús dijo,
Mirad, guardaos de la avaricia, versículo 15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice una parábola, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar los frutos. Y entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y guardaré todos mis bienes, mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, alégrate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, insensato, estúpido, esta noche te vienen a pedir el alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Óyeme, hoy mismo te vas a morir y tú estabas planificando para dentro de muchos años. Y Dios le avisó, al menos. A nosotros no nos avisa. Dice Santiago, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos una cosa o la otra. A ver, Santiago está diciendo, sí, planifica, haremos tal cosa o aquella, pero somételo a la voluntad de Dios. A propósito, no diga, si Dios quiere, como un cliché, como una frase así que se repite mágicamente. No. Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo, somete tus planes a Dios. Amén. Somete cada parte de tu vida a Dios. Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? ¿Me permites? ¿Puedo? ¿Qué quieres que yo haga? A tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso es someter los planes de mi vida a Dios. No es decirle, mira Señor, aquí tengo el plan del próximo año, firma ahí. Para que Dios venga, ponga la firma, no vas a poder hacerlo todo. No, y ya que estamos de hecho previo al 2026. Tengo estas resoluciones, quiero una casa, quiero un carro, con una carta a Santa Claus. Firma. No, es decir, Señor, tengo esta hoja en blanco, escribe ahí lo que tú quieras que yo haga. En el próximo año, ponme. Eso es someter mis planes a Dios. Que cada decisión de mi vida sea puesta a los pies de Dios. Nosotros no podemos elegir nuestra casa, no nos corresponde. No podemos elegir nuestro trabajo. No podemos decidir con quién nos vamos a casar. Eso le corresponde a Dios. Señor, ¿es esta la persona que tú quieres para mí, para el resto de mi vida? Amén. Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y aquí está. Oración. Si le preguntas a Dios por su voluntad, oración contestada. Mira ahí. Órale a Dios porque te muestra su voluntad. Y después lee. Esa es la oración que más rápido contesta. ¿Qué es tu vida? Dice Santiago. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Vieron otra vez la palabra soberbia. ¿Te crees Dios para planificar tu futuro sin contar con Él? Si de no en tal tiempo me voy a graduar, me voy a tal universidad. No, la nota de mañana tienes que pedírsela a Dios. Que estudiar. No somos dueños de nuestro futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. No nos corresponde a nosotros. Debemos vivir el presente, agradándole a Dios en todo. Ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Salomón dijo, todo es vanidad. Porque nuestra vida es breve.
Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Déjame decirte. ¿Ya tú has escuchado la exposición de Santiago? ¿Ya sabes cómo debe reaccionar la fe frente a las pruebas? ¿Cómo debemos reaccionar frente a los hermanos que no es con parcialidad? Ya tú sabes el deber de controlar la lengua, el peligro de juzgar a otros, cómo debe ser la verdadera sabiduría. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Pecado no es solamente lo malo que hacemos. Cuando transgredimos la ley de Dios, cuando desobedecemos a Dios, no. Pecado es también todo lo bueno que se supone debemos hacer y no hacemos. Eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno. Los pecados también son de omisión y a nosotros se nos olvida. Porque dejamos que la vagancia tome el control de nuestro corazón. Hay pecados que son de omisión. Pensamos que por estar sentado, bueno, mientras no haga nada malo, estoy bien con Dios, no peco. No. Hay muchas cosas que debemos hacer que a Dios le ofende muchísimo que no hagamos. Leer nuestra Biblia, orar a Dios, predicar el Evangelio, congregarnos, hacer misericordia, ayudar al necesitado. Sabemos que debemos hacer eso, dice, y el que no lo hace le es pecado. Vamos ahora, ricos, ya estamos terminando. Ahora llama enfrente a los creyentes ricos en la iglesia. Y lo trata con mucha dureza. Llorad y aullad por la miseria que os sobrevendrá. Wow. Ahora, a propósito, esa palabra, llorad y aullad, tiene mucho que ver con lo que había dicho en el versículo 7 al 11 del capítulo 4. Santiago está llamando a estos ricos al arrepentimiento, al lamento, a la luz del juicio. Llorad y aullad por la miseria que os sobrevendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne en el fuego. Pregunta para despertarnos un poquito. ¿Cuándo algo acumula moho o polillas? ¿Cuándo algo se vuelve mohoso? Cuando es guardado por mucho tiempo. Cuando está guardado. ¿Cuál era el problema de estos hombres? ¿Que eran ricos o que eran tacaños? No que eran ricos. No que eran ricos. La riqueza no es un problema. El problema es amarlas. Es creer que entre más tenemos, más somos o más valemos. Es darle el sentido de nuestra vida a lo que poseemos. Y se puede ser muy pobre y amar la riqueza. Así que el problema no es ser rico. Es que ellos no eran generosos. Se creían que su dinero era suyo y no eran conscientes que era Dios el que se los había provisto para que ellos ayudaran y bendijeran a otros. Que ellos son instrumento en la mano de Dios para bendecir a otros. Ellos dicen, bueno, eran cristianos ricos. Con que yo confiese que sigo a Cristo, bien. No. Yo te he provisto de eso para que tú ayudes y para que tú bendigas al que no tiene. Estás acumulando riquezas, estáis acumulando tesoros en los últimos días. Dice Santiago, estáis acumulando tesoros en los últimos días. El tiempo se está acabando y eso fue hace 2000 años. Ahora tenemos menos tiempo todavía para pensar en acumular tesoros. Eso fue hace 2000 años. Ustedes han cometido la estupidez de recaudar dinero, de acumular dinero y tesoros en los últimos días. Cuando el tiempo se acaba. No es que no tengas empresa, no es que no tengas inversiones, no es que no tengas negocios, es que Dios te ha provisto de eso, de todo lo que tú posees.
Como dice 1 de Crónicas capítulo 29 versículo 11, todo es tuyo y de lo que recibimos en tu mano te damos. Para que tú proveas de eso y ayudes a los demás. Sea mucho, sea poco lo que tengamos, ha sido provisto por Dios. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, que eran cristianos, que estaban engañando y estafando a otros cristianos que les estaban trabajando para ellos. ¿Cómo lo podemos aplicar en este tiempo? No, la hermana vende una ropa, pero es hermana de la iglesia. Le dije un mes, pero el otro mes no pago, no puede decir nada. El hermano fulano de tal vino a hacerme un trabajo, pero porque él es hermano, sé que no me va a cobrar. Él me puede ser hermano, pero él no come amor. Necesita que se le pague. Su familia depende de eso. No come buenas intenciones. Debemos pagar las ayudas que nos hacen, por más que sean hermanos. No es retener lo que puede servir a otros. Más cuando otros nos están vendiendo un servicio, pero con todo, aquello que Dios nos ha provisto no nos pertenece a nosotros. Todo lo que poseemos le pertenece a Dios, nosotros se los estamos ministrando, se lo estamos cuidando para ayudar a otros. El jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Sus oraciones están contra vosotros. El Señor de los ejércitos, esta es la única vez en el Nuevo Testamento que nos dice ese título para Dios. El juez de todos está irado contra vosotros. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte. Dice, tú no sabes que del dinero que tú le negaste depende la vida de ese hermano. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y él no os hace resistencia. No puede. Eso recuerda la historia del rico y Lázaro. Ya para terminar, ¿se recuerda? Dice que hacía fiesta todos los días. Vivía en deleite, vestía de púrpura, hacía banquetes y había un mendigo a los pies de su casa. Ahora el rico conocía al mendigo y nunca le importó. Murió el rico y lo enterraron. El mendigo murió y el tierra le dio. Pero el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el paraíso, y el rico se despertó en la condenación, en el infierno, y le dijo, Padre Abraham, era un judío, envía a Lázaro para que tenga compasión. Ahora lo conocía y nunca tuvo compasión de él mientras vivía. Ahora en el tormento ruega por compasión. Y dice Abraham, compasión no le será dada, porque al que no hiciere, porque juicio sin misericordia, dijo el mismo Santiago en el capítulo 2, se hará con el que no practica la misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amados hermanos, la soberbia nos lleva a nosotros a usurpar el lugar de Dios. La soberbia es pecado de rebeldía, a creernos por encima de la ley para condenar y destruir a otros, para planificar nuestro futuro y hacer planes en nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios. Y para depender y acumular de los bienes de este mundo sin saber que son una provisión de Dios para bendecir a otros. El remedio para esa soberbia es el mismo para todos: humillarnos delante del Señor y someter cada parte de nuestra vida a Él. Ser conscientes de nuestro propio corazón, del pecado que hay en medio de nosotros, irnos a depositar a los
pecado de nuestro corazón, con nuestro chisme, con nuestras murmuraciones, con nuestro amor por las cosas de este mundo, con nuestra jactancia, con nuestra vanidad, con todo lo malo que nosotros podamos tener. Y con su sangre en la cruz compró la humildad que nosotros necesitamos. Nadie puede decir: yo no puedo humillarme. Si somos creyentes podemos vivir humillados delante de la presencia de Dios, restaurar al que está en necesidad, poner a los pies de Dios todos nuestros planes, porque Cristo compró con su sangre nuestra vida, nos compró completo a todos nosotros y nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable a Él. Podemos y debemos humillarnos delante del Señor y por medio de su palabra perseverar, sometidos, descansando en Él. Solamente así podemos vencer, solamente así podemos andar en este mundo, agradándole en todo. Que el Señor le bendiga a todos. Amén.